Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente con una conferencia. Ya estuve hace 2 años con una conferencia titulada Cadencias que el aire dilata la sombra. Muchos de los que están acá recordarán. Y era una conferencia que estaba centrada en la poesía romántica, y era un pasaje por algunos poemas de Baudelaire, de Becker, de Keats y de Goethe. Entonces quise que esta vez centrarme en la narrativa. En la narrativa porque aquí también hay narradores. Esta historia de las otras realidades de la ficción, como se ven ahí, que después derivó en un libro, empezó hace prácticamente 20 años, cuando yo estaba estudiando la carrera de literatura, en una asignatura llamada Literatura General. Estábamos estudiando la literatura de la Ilustración. Y en ese momento, en el estudio de la literatura de la Ilustración, el profesor trabajó con un libro de Voltaire, Cándido o el optimismo. Bueno, yo lo leí todo el libro, pero yo quedé seducido por los capítulos 18 y 19, que era cuando Cándido, el personaje principal de esa obra de Voltaire, llegaba al país del Dorado. Cándido junto con su ayuda Cacambo. Cuando llegan al país del Dorado se encuentran con un país ideal, donde todo es correcto, donde no hay cárceles, donde nadie pasaba hambre, donde el oro abundaba. Y yo quedé completamente seducido por la estrategia de Voltaire de establecer una contraposición a lo que era la cultura europea de la época, y en insertar en ese mundo de ficción cuáles eran sus ideales de una sociedad ideal. Ahí empecé a estudiar este tipo de literatura y me di cuenta que el origen de este tipo de literatura estaba en una novela de Tomás Moro llamada precisamente Utopía. Una novela que generó un subgénero dentro de la novela que se conoce como el género utópico. Después vendrá el género distópico y el género ucrónico, que cada uno de esos subgéneros de la novela tendrán sus características. Este es el preámbulo que les hago para decir que voy a comenzar a hablar del género utópico e iré pasando por los otros géneros. Cuando en el año 1516, en inglés, Tomás Moro publicó la obra titulada Libro del Estado Ideal de una República en la nueva isla de Utopía, comenzó a originarse un término conceptual que daría lugar a un nuevo modelo literario. Etimológicamente, el término utopía proviene del griego y, de acuerdo a la utilización del prefijo que se elige, la palabra puede dar lugar a un doble significado. Por un lado, ou, que quiere decir no, topía, que quiere decir lugar, o sea, no lugar. Y por otro lado podemos tener eu, que quiere decir buen, y topía, lugar, o sea, no lugar o buen lugar. Un lugar, un buen lugar que no existe, por lo menos en el mundo que conocemos nosotros. Cuando nos referimos a la literatura utópica, estamos hablando de ficciones que describen el funcionamiento. Ya estoy hablando de la literatura utópica. Voy a trabajar con estas 3 obras. Cuando nos referimos a la literatura utópica, estamos hablando de ficciones que describen el funcionamiento de un estado ideal no localizado en un lugar específico, perfectamente pensado tanto desde el punto de vista político, social, científico y en ocasiones religioso. Vale la pena aclarar desde ya que el relato utópico puede abarcar toda una obra, como puede abarcar fragmentos de una obra. De las que yo voy a trabajar, Utopía, que es la que da origen, es toda una obra utópica. Sin embargo, en los viajes de Gulliver
El cuarto libro, que es el país de los... Cuando Gulliver llega al país de los caballos, al país de los jueces, se encuentra con la sociedad utópica, o sea, es una parte de la obra. Y lo mismo pasa con Voltaire, con Cándido y el optimismo, que el relato de características utópicas está únicamente en los capítulos 18 y 19. Los ejemplos se podrían multiplicar, pero yo nombro solamente estas tres obras porque son las que me van a servir como ejemplo. Los proyectos que se describen en los diferentes mundos utópicos guardan relación con los que se encuentran en el mundo existente, son una herramienta utilizada por diferentes autores de diferentes épocas para proyectar sus concepciones acerca de una sociedad ideal mediante la comparación, que se hace implícita al lector entre lo existente y lo ficcional. También está comprendida la crítica, muchas veces feroz, a lo establecido en el mundo real. De esta manera, podemos decir que la literatura utópica abarca diferentes aspectos que hacen a la realidad del hombre y a su vida en sociedad, lo filosófico, lo político y en ocasiones también hasta lo teológico. Son manifestaciones tendientes a mostrar la posible realización humana, a plasmar lo deseado, a trascender dentro de la ficción hacia mundos más justos y esperanzadores. Tomás Moro era un hombre del Renacimiento y como tal fue uno de los escritores que recuperó el pensamiento clásico. En su obra pueden verse claramente las influencias de Platón, sobre todo el de la República. Moro fue un crítico de su tiempo y es quien de alguna manera con su obra dará nombre a este género novelístico. Pero si bien, y esto es muy importante porque es lo que va a dar origen a este razonamiento mío, si bien la publicación de Utopía, a partir de la publicación de Utopía se comienza a utilizar el nombre de género utópico para referirse a las novelas que presentan características similares a esta, en la historia de la literatura ya existían obras que tenían características de utópicas, ¿no? Y desde el Renacimiento se empiezan a escribir fundamentalmente la ilustración a partir del siglo XVIII, y las fuentes de las que se van a nutrir los escritores que incursionan en la utopía son dos. Por un lado, la tradición cristiana que ha estado presente en toda la Edad Media y la tradición greco-latina que, como todos sabemos, es rescatada en el Renacimiento. Dentro de la tradición que se corresponde con el pensamiento cristiano son varios los textos que de alguna manera abordan, aunque sea someramente, algunas características que luego los utopistas desarrollarán en sus obras. Veamos el origen en los textos de lo que después va a ser este género. Empecemos por aquí. En primer lugar, estoy proyectando la imagen, ¿no? En primer lugar, podemos detenernos en la imagen del Edén o paraíso perdido, ese lugar referido en el libro de Génesis, donde Dios puso al hombre, después de haberlo creado, para que viviera libre de enfermedades y libre de la muerte. Se lo describe como un sitio arbolado, con diversas plantas y frutos, que además de embellecer el lugar, suministraban todo tipo de alimento necesario para que el hombre pudiera vivir con facilidad y sin contratiempo. Allí, en esa tierra fértil y cálida, también había un río, y se dice que Dios había puesto a disposición del hombre todos los animales de la tierra. Leamos qué dice Génesis al respecto. Génesis 2, un fragmento, el hombre en el Edén. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, por favor, la luz, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Más adelante dirá, para que lo labrara y lo guardase. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, ¿no? Y salía del Edén un río para regar el huerto. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viviese allí, como lo había de llamar. En primer lugar, podemos detenernos en la imagen entonces del Edén, ¿no? Siguiendo con la Biblia, tenemos en el Antiguo Testamento, encontramos en el libro de los Reyes la historia de los reinos de Judá e Israel, donde se glorifica el reinado de Salomón. Allí se dice que bajo su mandato el pueblo vivía sin enemigos, sin temores, en tranquilidad, cada uno bajo su parra y su higuera. Veamos qué dice
No, me falta la Biblia. Veamos qué dice en Reyes. Y Judá e Israel vivían seguros, dice, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, desde Berseba, todos los días de Salomón. Siguiendo con la Biblia, entonces, si pasamos al Nuevo Testamento, en el libro titulado Hechos de los Apóstoles, Lucas describe la vida de las primeras comunidades cristianas. Allí se cuenta cómo los discípulos de Cristo vivían en comunión fraterna, tenían un solo corazón y una sola alma, las posesiones eran comunitarias y nadie disputaba por considerar suyo nada de lo que tenía. Como hecho, todos vivían felices. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Preservaban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de cada uno, perseveraban. Bueno, todos vivían felices, las primeras comunidades cristianas. La otra fuente que nutrió las diferentes novelas utópicas que comenzaron a proliferar a partir del Renacimiento, como les conté, es la que tiene que ver con los textos clásicos griegos y latinos. En los textos griegos se encuentra el mito de la Edad de Oro, transmitido a través del poeta Hesíodo en su obra Los Trabajos y los Días. Allí el poeta griego se refiere a las 4 eras que sucedieron a la Edad de Oro. Estas son la Edad de Plata, la Edad de Bronce, la Edad de los Héroes y la Edad de Hierro. Veamos qué dice Hesíodo en Los Trabajos y los Días, una obra del 700 a.C. Cuando al mismo tiempo nacieron los dioses y los hombres mortales, primero los inmortales que tienen moradas olímpicas crearon la Edad de Oro de los hombres. Bajo el imperio de Cronos, que mandaba en el Urano, vivían como dioses dotados de un espíritu tranquilo. No conocían el trabajo ni el dolor, ni la cruel vejez. Guardaban siempre el vigor de sus pies. Y voy a empezar a cortar así me da para avanzar bastante largo. Pero se entiende lo que dice el siglo, ¿no? Cómo vivían. La Edad de Oro se sitúa en un pasado remoto, donde el ser humano era feliz, vivía en un lugar agradable y tranquilo, sin violencia ni temores, donde los árboles rebosaban de frutos y el hombre no tenía que cultivar la tierra para obtener los alimentos. Esto permitía que tuviera tiempo de sobra para ocuparse en diversiones y festejos. Veamos lo que decía el amigo de Silvio, nuestro ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en el capítulo 9 sobre la Edad de Oro. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro se alcanzase sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras, tuyo y mío, y sigue. Como le dije, voy a ir reduciendo las lecturas para así puedo abarcar mucho más texto. Los proyectos clásicos griegos vinculados a la organización de las ciudades, como por ejemplo la Atenas de Solón, basada en la razón y la filosofía, y la Esparta de Licurgo, con su sistema rigurosamente militarizado, también van a influir en los discursos utópicos. Durante el Imperio Romano también aparecieron numerosos escritos cuyo centro de interés era la propia ciudad de Roma. Los más conocidos e influyentes son los de Cicerón. Dentro de los autores griegos rescatados en el Renacimiento aparece la figura de Platón, quien va a influenciar de manera notoria, fundamentalmente con 2 de sus obras, La República y Las Leyes. La mitología griega fue una fuente muy rica de historias en la cual también se nutrieron los utopistas. En la Odisea de Homero aparece el Elísio, ese lugar reservado para los héroes, donde no llega la muerte. Otros lugares a destacar en Homero son los jardines, el que rodea la gruta de Calipso, que se describe como un lugar paradisíaco, con diversos árboles, pájaros y fuentes de agua cristalina, y el jardín de Alcino, con características similares, donde los árboles brindan exquisitos frutos. En la Odisea se describe también la isla de los bienaventurados,
lugar donde pasan a vivir los héroes una vez que mueren. Allí las condiciones son similares a las de la Edad de Oro. Los héroes se encuentran libres de trabajos y preocupaciones. Es importante, en este último mito, el concepto de insularidad que propone. ¿Por qué? Las sociedades utópicas casi todas están ancladas en islas. ¿Por qué? Porque de esa forma se salvan de la contaminación cultural de las otras sociedades y de los posibles ataques enemigos. Por ejemplo, los mismos habitantes del Dorado dicen: si los europeos supieran que nosotros estamos llenos de oro, no dudarían en matarnos a todos para quedarse con nuestras riquezas. Otro tópico importante que influenció a muchos poetas, pero también a diversos utopistas y que de alguna manera se vincula con el mito de la Edad de Oro, es la Arcadia. Este lugar imaginario se presentaba como un sitio donde reinaba la felicidad, la sencillez y la paz, y donde los hombres vivían en comunión con la naturaleza. Por último, podríamos también sumar a las influencias clásicas citadas los diversos relatos de viajes donde se refieren países fantásticos con características utópicas, y no debemos olvidar tampoco de las sátiras que hizo la comedia griega de la Edad de Oro, donde la sociedad ideal se vinculaba fundamentalmente con los placeres, la comida y el sexo. Voy a hablar ahora un poco de las características literarias que tienen estas obras. Desde el punto de vista del estilo, las obras pertenecientes al género utópico son una combinación de distintas manifestaciones literarias, como por ejemplo cuadros de costumbres, historias populares de carácter igualitarista, tratados, diálogos renacentistas y relatos de aventura. La estructura más utilizada es la siguiente: un viajero llega de forma extraordinaria a un lugar. No puede explicar cómo llega a ese lugar. Por ejemplo, si tomamos en consideración estas tres obras, Rafael Iglodai, o Iglodeo en algunas traducciones, llega a la isla de Utopía después de un naufragio. Los viajes de Gulliver había sido encerrado por su tripulación, que se le había amotinado en un camarote, y lo largan en una isla y él no sabe dónde está. Y en Cándido, o el optimismo, Cándido también naufraga toda la noche en una balsa y llegan al país del Dorado. No saben cómo. Esa es una estrategia hasta de verosimilitud, que los mismos conquistadores la utilizaron acá. Los españoles estaban convencidos de que acá había un país lleno de oro que se llamaba el Dorado. Ellos no lo concebían como un mito. Pero ¿dónde queda? No sé, queda por ahí, por Ecuador, por Colombia, por esa zona queda, pero no sabemos decir dónde. Bueno. Esa es una de las características. Bueno, vamos a hablar brevemente de las obras utópicas. Tomás Moro, ahora lo voy a hacer más hablado. Tomás Moro divide su novela en dos partes, ¿no? Mediante un diálogo que lleva adelante Rafael Iglodai con Peter Giles, el explorador y filósofo Rafael Iglodai, donde se critica la Inglaterra de su época. Estoy fijándome una cosa. Bueno, el segundo libro se centra en las características utópicas. Quiero decir que el personaje se llama Moro también. El personaje es Tomás Moro, ¿no? Algo que no es común, pero que lo han hecho otros. Lo ha hecho fundamentalmente Dante, la Divina Comedia, que Dante es el personaje, y lo hizo Borges también en el Aleph, que el personaje es Borges, ¿no? Como un alter ego del autor. Bueno, socialmente la isla de Utopía está regida por un modelo patriarcal donde los ciudadanos gozan de amplias libertades dentro de un sistema basado en el respeto y la tolerancia. Allí se habla de una ley natural que es la que rige las verdades políticas y morales. No es una sociedad similar a la helénica, a la que vimos, ni a la de la Edad Oro griega, porque acá sí tienen que trabajar. Pero acá está dividido el tiempo en horas para la recreación, horas para el trabajo y horas para el descanso. Y nadie pasa mal, nadie tiene ningún tipo de necesidad. Me voy a referir a las tres obras, al tratamiento que se le da al tema del oro. En Utopía también se trata del oro, pero se lo trata de forma
despreciable. En Utopía el oro es un material despreciable y razonan, dicen que seguramente le dan importancia porque es un material escaso, y materiales como el hierro son mucho más nobles que el oro. Entonces, ¿qué? A los presos, porque acá sí hay presos, los atan con cadenas de oro y le ponen grandes anillos de oro y zarcillos de oro, orinales de oro, vasinillas de oro. Todo lo despreciable estaba hecho con oro. Los viajes de Gulliver tienen la estructura clásica de los libros de viajes donde el personaje protagónico, Lemuel Gulliver, se va a enfrentar a diferentes situaciones, ¿no? En una oportunidad llega al país de los Wiggins, al país de los caballos. Es una sociedad ideal donde no hay ningún tipo de necesidades, todos tienen necesidades satisfechas, pero ¿quiénes son los que tienen las necesidades satisfechas? ¿Quiénes son los que gobiernan ese país? ¿De quién es ese país? De los caballos. Los caballos son los seres racionales e inteligentes y tienen a su servicio ¿a qué? A unos animales degradados, desnudos, ordinarios y sucios que son los hombres. Los hombres son los que los sirven a los caballos. Y esta es la historia de Gulliver, un inglés, un hombre muy refinado, que llega, se encuentra con un caballo y enseguida empieza a analizar que es un caballo racional, aprende el idioma de los caballos, aprende la cultura de los caballos, y lo que le diferenciaba a Gulliver era que tenía vestimenta, que tenía guantes, que estaba afeitado, pero tarde o temprano se dio cuenta que los Wiggins, los caballos llamados Wiggins, que es como un relincho, se iban a dar cuenta que Gulliver pertenecía a la especie de los Yahoos, que los Yahoos ustedes conocen por el buscador de más, pero los Yahoos son esos hombres degradados, sucios, que los sirven a los caballos. Los caballos lo adoptan, pero en determinado momento ellos toman todas las necesidades, todas las opiniones, decisiones por asambleas, así que tomaron las decisiones, no había una jerarquía, deciden que Gulliver se tiene que ir, porque se dan cuenta que es un caballo, que es un Yahoo, racional, y que si llega a contagiar a los otros de ese raciocinio, sería el final de la cultura de los caballos, entonces lo tiran nuevamente al mar. Y ustedes recordarán que los viajes de Gulliver es la declaración que está haciendo Gulliver ante la corte, a ver si lo consideran loco o no. Pero él cuando llega, así como llega Odiseo a Ítaca, cuando llega de forma camuflada a Inglaterra, a su ciudad, él se va al establo a vivir con los caballos, porque él estaba enamorado ya de la cultura de los caballos. Pero claro, la cultura de los caballos ingleses era muy distinta, no eran caballos racionales, ni inteligentes, ni nada por el estilo. El tema del oro, que es muy significativo porque no se lo toca puntualmente. Hay una cosa muy linda que hoy he hablado con Argemiro en el desayuno, que es desde una cosa que trataron los formalistas rusos, sobre todo uno de apellido Krosky, que se trata de la descontextualización de la percepción. ¿Qué es eso? Sacar una cosa de su contexto y eso va a hacer que nosotros miremos eso como si nunca lo hubiéramos visto, ¿no? Pensemos en Duchamp, por ejemplo, o en la exposición de una rueda de bicicleta en un museo, en una alfombra roja. Bueno, eso es un disparate, como una rueda de bicicleta en un museo. Claro, pero lo que pasa es que la rueda de bicicleta en el museo, nosotros la vamos a mirar como nunca le hemos mirado a la rueda de bicicleta, porque la bicicleta forma parte de la bicicleta y no nos llama la atención. Ahora, ¿qué pasa si yo saco eso de su contexto y lo pongo en otro? Yo lo voy a mirar como si nunca lo hubiera visto, con ojos vírgenes, ¿no? Un poco eso es lo que hace aquí Swift, y lo que hizo Tolstoy también en una novela que se llama Holstomer, Historia de un caballo, que es una crítica a la propiedad privada, y lo hago muy corto. Holstomer razona el caballo, pero resulta que el que dice mi caballo no es el que me da de comer, el que dice mi tierra no es el que trabaja la tierra. El que dice mi tierra, mi caballo, es un señor que viene de vez en cuando, pero que acá no tiene nada que ver. Yo me doy cuenta, dice el caballo, que en la evolución de las especies seguramente nosotros estamos por encima de los hombres, porque mientras nosotros nos gobernamos con hechos, ellos se gobiernan con palabras. La persona que puede decir más veces mío, mío, mía, es el más feliz. Eso es una gran crítica
a la propiedad privada, si se quiere, sin caer en el panfletarismo, ¿no? Bueno, pero sigamos. Eso es la descontextualización de la percepción y de alguna manera es lo que hace Swift también en El País de los Caballos. Decir cuál es la sociedad perfecta, pero resulta que los hombres no llegan a la sociedad perfecta, sino lo que llegan a la sociedad perfecta son estos caballos. Ah, y lo del oro. Dice, no, ahí no había oro. El caballo en un momento está hablando con Gulliver y dice, yo no entiendo a los Yahoo porque en unas montañas de esta tierra hay unas piedras brillosas. Ellos tienen especial fascinación por esas piedras brillosas y en ocasiones se han armado cruentas batallas que han muerto muchos de ellos por la obtención de esas piedras. Nosotros no lo entendemos a eso, dice. Bueno, ahí está el tema del oro también. Bueno, los videos no los voy a pasar porque si no, no me da el tiempo para avanzar. Cándido del optimismo en Voltaire, en el tema del dorado, el oro es fundamental, pero les cuento brevemente. Llegan al país del dorado Cándido y Cacambo. Cándido, un europeo, y Cacambo, su ayuda de cámara, que era un peruano, que le servía como intérprete. Esta es otra cosa que tenemos que ver. En el caso de Gulliver y de Cándido, siempre van a tener un personaje que le va a ser el traductor de la sociedad donde van a llegar. Lo primero que ven cuando llegan al país del dorado son unos niños que están jugando al tejo con pedazos de oro, de rubíes. Entonces yo espero, por Dios, dice Cándido, estos señores, eso debe ser un palacio y estos señores deben ser estos niños deben ser los hijos de los nobles, porque si están jugando, si les enseñan a despreciar las pedrerías de esa forma, no. ¿Qué estaban? Estaban enfrente de una escuela y los rubíes y los pedazos de oro eran piedra de los caminos, no tenían ningún valor. Pero ellos con su concepción europeizante no podían imaginar eso. Si estaban jugando con esas riquezas, seguramente eran hijos de reyes. El maestro los llama para la escuela y ellos se aprovisionan de piedras del camino y se las guardan en los bolsillos. Van a comer a un mesón, comidas exquisitas, las mejores comidas que ustedes se puedan imaginar. Y después cuando llega la hora de pagar, ellos piensan que van a pagar con solvencia, dejando una pieza de esa de oro encima de la mesa. Y el mesero le dice, veo que los ciudadanos son extranjeros y que no conocen nuestra moneda, pero no se preocupen, que aquí el Estado se ocupa de la alimentación de todos los habitantes. Acá nadie tiene que pagar por comer. Y ahí se encuentran con una sociedad también ideal, que nadie pasa necesidades. En determinado momento, Cándido le dice, sí, todo muy lindo acá, pero yo pienso, Cacambo, que si nosotros nos vamos a Europa con 2 carneros llenos de piedras de acá, llenos de oro, en Europa viviríamos como reyes. Y hay otra reflexión. Ellos no, por más que vivieran bien, por más que estuvieran completamente satisfechas todas sus necesidades, ellos no aceptaban vivir como el resto de los demás. Y ahí es donde está el talón de Aquiles de estas sociedades utópicas y de estas ideologías, ya sea de derecha o de izquierda, que quieren de alguna manera plasmar una sociedad utópica. Y es que tienen que partir de la predisposición de los ciudadanos a la aceptación de todas las leyes que dice el Estado. Porque si estás en contra, el Estado de alguna manera te tiene que corregir. ¿Y cómo te va a corregir? Bueno, reprimiéndote o matándote directamente, porque si estás en contra de eso, estás conspirando contra el bienestar común, contra el bienestar general. Resulta que el rey le dio unos carneros de oro y logran irse de ese país fantástico, maravilloso. Y después pierden todo porque pierden el oro en el camino, pero ya ese es otro tema. ¿Qué es lo que pasó? La literatura utópica tiene un largo recorrido, se ha ido transformando. Voy a resumir mucho. ¿Cuánto voy, Raúl? ¿Como media hora o qué? Seguimos, bien. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, me voy a permitir leer un poco y después sigo hablando. El camino a la distopía. ¿Cómo se llega a la distopía? Explico primeramente qué son las sociedades distópicas. Al revés de lo que vimos en las sociedades utópicas, que son mundos ideales que transcurren en sitios que el hombre no puede llegar,
en islas, por ejemplo, las sociedades utópicas no van a hablar de mundos ideales, sino que van a alertar sobre cómo sería la sociedad si ciertos sueños utópicos se concretan. Van a alertar sobre algo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo sería ese futuro? Y ese es un futuro alienante, caótico y sin libertad. Pero ¿cómo se llega a la utopía? Las obras utópicas, que como vimos se empiezan a escribir de manera sistemática a partir del Renacimiento, han tenido una larga vida. De alguna manera, hasta la actualidad encontramos obras que presentan características propias de las utopías tradicionales. De manera que el género utópico a lo largo de la historia ha tenido sus variantes. En el propio Renacimiento se enfocaba en expresar el espíritu del humanismo, a reelaborar viejas historias de carácter igualitarista, a crear y situar los distintos mundos de ficción en aquellos lugares geográficos recién descubiertos. Allí encontramos obras como La propia utopía, de 1516, de Tomás Moro, La ciudad del sol, de 1602, de Tommaso Campanella, y La nueva Atlántica, de Francis Bacon. La Ilustración puso a las utopías al servicio de la razón, continuó con la tradición de los libros de viajes y con la descripción de lugares ideales donde los autores aprovechaban para expresar sus críticas y plasmar sus ciudades ideales. ¿Qué pasó en el siglo XX? En la primera década del siglo XX surgió una utopía de carácter negativo, donde el futuro parece muy distinto a como lo habían soñado los utopistas clásicos. En los años 20 del siglo pasado, cuando comienzan a escribirse este tipo de obras, la humanidad estaba viviendo un momento histórico muy especial. Había terminado la Primera Guerra Mundial, comenzaba el afianzamiento del régimen soviético, comenzaba a surgir el nazismo en Alemania, y algunos escritores empiezan a alertar sobre el perjuicio que implicaría el establecimiento definitivo de un régimen totalitario para la libertad de los individuos ante el peligro de la masificación y la desindividualización. Empecemos por esta, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, de 1932. El título recoge unos versos de William Shakespeare, expresado por Miranda en el canto quinto de La Tempestad. Es una obra paradigmática dentro de las distopías. La acción transcurre en un futuro extremadamente tecnológico, donde el desarrollo científico está en manos de un Estado que lo utiliza para establecer normas y criterios que apuntan a crear en la sociedad un estado de felicidad constante. En este mundo feliz, los individuos tienen la vida programada desde antes de nacer. Sus emociones han sido manipuladas desde muy pequeños, con sistemas de enseñanza que no dejan lugar a la individualidad ni a la reflexión. El Estado ha sabido manipular los sentimientos de la gente, ¿no? Esta portada yo la utilicé para el libro, donde está toda esta información de las otras realidades de la ficción, porque aquí en el mundo feliz los seres humanos eran creados en máquinas por el Estado. Estaban divididos en alfa, betas, epsilones según el grado, y si el Estado veía que faltaban obreros, bueno, hágame tantos epsilones, hágame tantos. ¿Qué pasaba? Ningún ciudadano estaba desconforme con el lugar que le tocó. Todos estaban si era un epsilon, en un epsilon, si era un beta, en un beta, en un gamma. Era una sociedad donde el sexo era libre, no existía el concepto de familia, y bueno, y hay una cosa muy importante que se repite en la distopía, que también, ¿cómo se establece la crítica a la sociedad? Porque estas obras, por eso les llamo las otras realidades de la ficción, se utiliza la ficción para de alguna manera contraponerlo con la realidad histórica. Los utopistas, ¿cómo hacían? Mostraban una sociedad ideal y decían, miren la porquería que nosotros tenemos, miren dónde vivimos nosotros, en las condiciones que vivimos nosotros, y miren cómo vive esta gente. Nosotros podemos vivir así. Acá, ¿cómo se hace la crítica? ¿Cómo se alerta de una posible sociedad alienante, dictatorial? Con el ejemplo de una persona. Una persona que no está de acuerdo. En este caso es el personaje de John el Salvaje. ¿Quién era John el Salvaje? Porque acá también, omití decirlo, en
un mundo feliz, había reservas. ¿Qué eran las reservas? Gente que vivía como vivimos nosotros, que tiene sus sentimientos, que le gusta la música, le gusta la literatura, los mueve la parte emocional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando John el Salvaje, que era alguien que vivía en ese mundo, en esa reserva, lo llevan al mundo feliz, dice, sí, acá vive todo el mundo feliz, pero yo no quiero vivir así, es una locura vivir así. Completamente, le daban pastillas también para que la gente sea feliz, los hipnotizaban con unos libros que le llamaban la hipnopedia. Entonces él se revela frente a eso. ¿Y qué queda en ese contraste? Que el mundo anterior, el mundo nuestro, era mucho mejor que el mundo futuro ese, porque ese mundo futuro era un futuro sin libertad. Otra obra paradigmática del género utópico es la obra de George Orwell, 1984, una obra de 1949. Allí también es una obra que transcurre en una sociedad futura con características aterradoras. La sociedad descrita por Orwell está gobernada por un Estado totalitario, dirigido por un único partido que, además de imponer su criterio en todos los aspectos de la sociedad, se encarga de vigilar permanentemente todos los movimientos de los ciudadanos. De acá sale la idea esa del Gran Hermano y los reality y toda esa historia, ¿no? Estar viendo continuamente lo que hacen los ciudadanos. Hay gente que le gusta ver qué hacen eso en los reality, la gente que hace todo. Bueno, hay gente que le gusta cada cosa, pero bueno. Pero acá, ¿cuál es la historia? Que si tú te sientes como ciudadano completamente controlado las 24 horas, sabes que no puedes hacer cosas que vayan en contra del Estado, porque si no te van a joder. Esta es la historia de ¿quién? De Winston Smith. Winston Smith era un tipo que trabajaba para ese Estado, para el Gran Hermano, en el Ministerio de la Verdad. ¿Qué era el Ministerio de la Verdad? Un ministerio que trataba de falsear todas las informaciones, ocultar todo lo que fuera en contra del gobierno, lo que hace la dictadura, y glorificar todo lo del Estado. De a poco Winston Smith se está dando cuenta del engranaje, cómo va la vuelta, ¿no? Y quiere rebelarse de eso. Bueno, se enamora de una muchacha llamada Julia que pertenecía a una célula clandestina de resistencia a ese Estado y quieren rebelarse. Entonces, poco a poco, Winston Smith empieza a conspirar con el Estado, pero lo que no contaba era con que esa célula clandestina era otro mecanismo del Estado que lo utilizaba. O sea, el Estado generaba una oposición también servil. Eso estaba todo pensado. Lo que vemos hoy en día en algunos lados, eso está todo pensado. Y Orwell ya lo vio en el año 49. Entonces dicen, bueno, miren, ustedes pueden defender ciertas cosas, pero miren que el futuro puede convertirse en esto, ojo. Por supuesto que después caen en manos del Estado y los empiezan a torturar y a ella la matan, creo, no recuerdo. Es que le termina loco. Y acá hay un cortico, pero no lo vamos a mirar. Otra obra, me pasé de Fahrenheit, es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, una obra del 53. También es un ejemplo clásico de distopía. Todos transcurren en sociedades futuras, alienadas, con gobiernos de partido único. Acá, ¿cuál es la historia? Acá esta es la historia de un bombero llamado Montan, que trabaja para el Estado. Acá los bomberos, ¿qué hacían? No se dedicaban a apagar el fuego como se dedican los bomberos, sino que se dedicaban a generar el fuego, a quemar. ¿Y qué era lo que quemaban? Quemaban libros. ¿Por qué? Porque consideraban que la cultura, en lugar de ser una herramienta para igualar a los seres humanos, era una herramienta para desigualarlo, para marcar más las diferencias. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo logramos que la gente sea igual? Terminemos con la cultura, terminemos con los libros, quememos los libros. Entonces, esta es la historia de Montan también. En determinado empezó a quemar libros, bibliotecas, hasta que en determinado momento Montan, en una de esas quemas, empieza a sacar algunos libros y se los empieza a esconder. Y los empieza a leer. Y se da cuenta que algunos libros decían cosas interesantes. ¿Y será que los tenemos que quemar? Y conoce a una muchacha también, llamada Clarice, que pertenece
a una célula de resistencia que guardan libros. ¿Cómo guardan libros esta gente? Memorizándolos. Porque dicen, bueno, los libros lo pueden quemar, pero si cada uno de nosotros se aprende un libro de memoria, todos vamos a ser un hombre libro y nos podemos juntar nosotros en el campo, en un parque apartado, y cada uno va a tener una historia que contar y así vamos a salvar nuestra cultura. Una cosa muy importante que me pareció de Fahrenheit cuando la leí es la crítica, de alguna manera, el futuro avanzado lleno de tecnología, pero también mostraban, por ejemplo, cómo el padre de familia llegaba a la casa y cada uno en sus aparatos tecnológicos. Claro, no eran celulares en esa época, pero todas las personas estaban en sus aparatos tecnológicos y cómo la tecnología, de alguna manera, había terminado con los vínculos humanos. También supo ver eso. Hoy basta ver hasta una pareja que está tomando una cerveza en una mesa y cada uno está con su celular y no hablan. Bueno, eso ya lo vio Bradbury en el año 53. Bueno, pasemos a la literatura ucrónica. Vimos la literatura utópica, mundos ideales. Vimos la literatura distópicas, alerta sobre ciertas cosas que se pueden dar en el futuro, y aquí está la literatura ucrónica. La literatura ucrónica, que quiere decir, toma la palabra U de utopía y cronos por el tiempo, sería lo que no está en ningún tiempo. La literatura ucrónica no va a jugar con crear mundos ideales, ni tampoco va a alertar, como hace la distópica, sobre mundos futuros, sino que va a especular cómo se hubiera sido la realidad si cierto acontecimiento histórico no se hubiera dado como en realidad se dio. Supongamos, a Kennedy no lo matan, Kennedy sigue gobernando. ¿No? Podemos elegir el ejemplo que querramos, ¿no? Seguramente, si Fidel Castro no hubiera vencido en el 59, hubiera seguido gobernando Batista, hoy Cuba sería otra, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la literatura ucrónica? Novelas que se parecen mucho a la novela histórica, que están ancladas en un tiempo concreto, pero donde en determinado momento pasa algo que cambia la historia, y ahí se bifurca, y la historia es completamente diferente. Voy a hablar del Hombre en el Castillo de Philip K. Dick y Watchmen de Alan Moore. El Hombre en el Castillo de Philip K. Dick, salteo mucho, ¿no? Transcurre en el año 1962. ¿Y qué hecho histórico? Que se llama técnicamente punto Hombar. ¿Cuál es el hecho histórico que cambia? Bueno, Hitler gana la Segunda Guerra Mundial. Hitler gana la Segunda Guerra Mundial y por supuesto se expande. Se expande y esto transcurre en el año 1962 en Estados Unidos, en un Estados Unidos gobernado por los nazis, dividido en una zona que la gobiernan los nazis, en otra zona que la gobierna la Italia fascista y en una zona neutral. Entonces se especula cómo sería la sociedad si Hitler lo hubiera ganado. Y pasa algo muy lindo en la novela, que también hay una novela dentro de la novela, escrita por un tal Hatton Arnsten, que se llama La langosta se ha posado, que escribió una novela donde los que ganaron la guerra fueron los aliados, cosa que pasó en la realidad. Pero la realidad de la novela, eso parecía ficción. ¿Cómo van a ganar la guerra los aliados si el que ganó fue Hitler? Entonces hay como un juego de espejos, de la realidad, de la ficción, de la realidad y la ficción. ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido la sociedad si Hitler lo hubiera ganado? Bueno, sobre eso se especula El Hombre en el Castillo. Mundos paradisíacos, alerta sobre mundos posibles y cómo hubiera sido la realidad si cierto acontecimiento histórico no hubiera sucedió como en realidad sucedió. Por ejemplo, la otra, bueno, esto es mucha cosa de la ucronía, pero los zafamos, ya hablamos del Hombre en el Castillo. Watchmen, que es una novela gráfica de Alan Moore y David Gibbons, especula cuál es el punto Hombar, qué es lo que cambia.
La guerra de Vietnam la gana Estados Unidos. ¿Por qué la gana? Porque el Doctor Manhattan, un personaje, eso es un personaje de ficción, de cómic, el Doctor Manhattan parece que queda preso en el campo subtractor intrínseco y recibe una carga eléctrica y él tiene unos poderes impresionantes y solo con la presencia del Doctor Manhattan ganan en un fin de semana la guerra de Vietnam y es toda la historia de la guerra de Vietnam, pero con la victoria norteamericana. Y del Talón de Hierro no hablaré, ¿pero por qué? Porque todas estas obras, todo esto que yo estoy diciendo, está en una obra titulada Las otras realidades de la ficción, que si a alguno le interesa, la tengo ahí para la venta. Y se cierra, esa obra se cierra con El Talón de Hierro, una novela de Jack London. Me interesó ponerla ahí porque lo que se conoce de Jack London más nada es Colmillo Blanco, el Jack London de aventura, pero no el Jack London de la literatura política, que era un militante socialista. Y en esta novela, El Talón de Hierro, también es una novela que tiene los tres ingredientes: la utopía, la distopía y la ucronía en una sola novela. Utópico es el sueño de los personajes porque son luchadores socialistas y sueñan con una sociedad utópica. Ucrónica también porque pasa en un tiempo diferente y se especula cómo hubiera sido la sociedad si ganaba cierto régimen que había en la novela. Y distópica porque sucede en un futuro. Ahí London juega un poco como con lo que juega Cervantes, que se encuentra un manuscrito. No, yo no escribí esto, ¿no? Cervantes, vieron que en el Quijote no se hace cargo del Quijote. Es un manuscrito arábico que él consiguió y logró traducir, pero no es el escritor. Bueno, un poco eso pasa en esta novela, El Talón de Hierro, que reúne las tres características: la utopía, la distopía y la ucronía. Así que repasando, la utopía que vimos en Utopía de Tomás Moro, en los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, en los capítulos del libro 4 del País de los Wiggins, y que vimos también en El Cándido Voltaire, en los capítulos 18 y 19, son sociedades ideales de ficción donde el hombre ha proyectado cómo sería una sociedad ideal sin conflictos. Las sociedades distópicas, que son las que vimos en Un Mundo Feliz, en 1984, y en Fahrenheit, son sociedades que transcurren en un futuro próximo y que alertan sobre cómo sería el futuro si ciertos sueños utópicos en realidad se concretan. Y finalmente, la literatura ucrónica son aquellas obras que especulan sobre cómo sería el futuro si cierto acontecimiento histórico no se da como en realidad se dio, se da de otra forma y por ende el futuro pasa a ser distinto. Muchas gracias.